pasar a la segunda ronda, que le hemos juntado el tema del uso recreacional o el uso adulto y lo hemos juntado con el tema de la descriminalización. Así que, José, ¿tienes algún comentario adicional que quieras añadir sobre el proceso de descriminalización en la jurisdicción de Puerto Rico en comparación con lo que has visto en otros estados? Sí, claro, muchas gracias nuevamente. Yo creo que algo bien importante, voy a aprovechar tu último comentario, Mario, de la persona esta que ocuparon en Bayamón. Ya han habido algunas decisiones de distrito y de circuito que vale la pena hacerle algún tipo de seguimiento, donde el olor a cannabis ya no se considera una causa probable como para la revisión del vehículo ni para detener a la persona. Es decir, el hecho que tradicionalmente se ha justificado el olor de cannabis como una causa probable para proseguir con la intervención, pues ya hay decisiones donde justamente por la existencia de programas medicinales y la existencia de programas recreacionales, pues ha sido ya no considerado como un elemento de causa probable. Yo creo que es bien importante también decir dónde estamos en Puerto Rico, para hablar un poco del tema de la descriminalización. Y sobre todo también entender que hay distintos estados de los Estados Unidos donde la industria medicinal y la industria de uso adulto coexisten perfectamente. Esto es bien importante que la gente lo tenga muy claro, que esto no es que una excluya a la otra, todo lo contrario, sigue desarrollándose una industria medicinal que está dirigida pues específicamente a pacientes, donde hay una investigación constante, inclusive la taxación es completamente distinta al uso adulto, y el uso adulto pues permite, como decía José Alexer, que pasemos de un mercado cerrado, donde tienes que tener necesariamente una condición médica para cualificar, a un mercado abierto donde puede acceder cualquier persona que sea mayor de 21 años. Y necesariamente la descriminalización tiene todo el sentido y tampoco es algo que contraviene la existencia del programa medicinal y la existencia de un programa de uso adulto. ¿Dónde estamos legislativamente? Porque hay que entender que, pues, tanto el tema del uso adulto como cualquier cambio que tenga que darse al programa medicinal o la creación del programa de uso adulto o la descriminalización pasa necesariamente por un proceso legislativo. Y yo creo que aquí algo que yo quiero llamar la atención del resto de los panelistas y de las personas que nos están acompañando en el público es que no nos olvidemos que hay dos proyectos actualmente en la legislatura que quedaron para la sesión siguiente. Si bien es cierto que son dos proyectos, uno de la Cámara y uno del Senado, que enmiendan la ley 42, pues nada, hay que, aprovechando que hay una nueva legislatura y que hay unas nuevas autoridades, creo que es deber de todos revisar el contenido de esos proyectos y atemperarlos a lo que realmente sea el desarrollo armónico y sostenido de la industria que tenemos ahora, y probablemente abrir las puertas entonces para los próximos pasos. Hay que entender también que el tema del uso adulto, pues tradicionalmente puede venir por dos vías: por una votación popular, que es lo que ha venido ocurriendo en la mayoría de los estados, y lo que ocurrió hace muy pocos días, donde la gente se expresó para la creación de programas medicinales y programas de uso adulto. Y por otra parte, pues queda también la vía legislativa. Pues es algo que creo que tenemos que seguir discutiendo, porque yo entendería que esto no debería esperar 4 años a que haya una nueva votación para que nos podamos expresar sobre la creación de una industria de uso adulto. Pues entonces uno de los otros caminos sería transitar el camino de la ley, transitar el camino de la Cámara, del Senado,
Y yo creo que algo bien importante para darle oportunidad a mis compañeros y conectando con lo que decía José Alexer, pues una de las medidas que se va a estar evaluando en esos proyectos, específicamente en el del Senado, es el cierre, al menos temporal, del otorgamiento de las licencias, de distintos tipos de licencias, a los fines de que se haga un informe que establece la ley que había que haber hecho cuando llegáramos a 100.000 pacientes, luego por una medida que dictó el honorable Rosselló, pues se pasó a 125.000 pacientes la realización de ese informe, una relación de la Junta, pero hay que determinar efectivamente, tanto para verificar cuánto más aguanta de licencia el mercado o la industria medicinal, y que podamos de una vez ir haciendo el estudio y de viabilidad y las razones sociales, políticas y jurídicas de por qué conviene a Puerto Rico como un todo, como país, como sociedad, adelantar el uso adulto y por supuesto también la descriminalización. Gracias, José Maes. Para los públicos que nos escuchan, ¿verdad? Nosotros llevamos tiempo, los panelistas llevamos tiempo tocando el tema. Empecemos un poco, cómo fue, dar un pequeño resumen de cómo empezó esto. José Rivera mencionó el proyecto de Pereira. El proyecto de Pereira fue derrotado en lo que fue el proceso legislativo. Luego, en aquel momento, Alejandro García Padilla, junto a Ana Ríos, en aquel momento dado, evaluaron la ley de farmacia y reclasificaron el cannabis, lo sacaron de control 2 para que no entiendan lo que son los términos. Yo sé que dentro del grupo hay personas de industria y del área de fármacos. Control 1 en sustancias controladas está prohibido. Control 2 en términos generales se clasifica que tiene algún beneficio médico, pero tiene también efectos nocivos. Por eso es que usualmente los narcóticos son considerados control 2. Tienen algún uso medicinal, pero tienen efectos nocivos al cuerpo. Por eso es que usualmente los productos como morfina, estos medicamentos del dolor agudo, son clasificados como control 2. Se utilizan temporalmente porque a largo plazo hacen daño. En aquel momento, con la orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla, se desclasifica eso y da pie a todo esto. Llega la administración de Ricardo Rosselló y se da un fenómeno que convertimos la orden ejecutiva, pasamos legislación y por fin en Puerto Rico hubo una ley que reguló a nivel legislativo el mercado de cannabis medicinal. Esa ley sufrió enmiendas, sufrió varios reglamentos en los cuales se fueron enmendados y hemos venido evolucionando en ese sentido, y es donde va el comentario de Maes, donde la misma ley dispone que hay que hacer un estudio de viabilidad cuando se alcanzara X cantidad de pacientes. Y ese estudio pues todavía la industria lo está esperando. Y para los amigos que son inversionistas, ¿verdad? Que son personas que están haciendo estudios de mercado para ver si incursionan en este mercado, es bien importante esa información para que no ocurra lo que nuestro amigo licenciado Rivera está comentando, una saturación de dispensarios o de ciertos elementos en el mercado que están saturados. Así que es bien importante que podamos finalizar ese estudio y hacerlo público. De igual manera hay que ver cómo la nueva legislatura, ¿verdad? Que es una nueva legislatura que va a ser interesante, va a ser una legislatura de alianzas y de coaliciones, así que hay que ver cómo el proceso legislativo va a fluir en este cuatrenio. Continuamos aquí vamos a seguir la misma secuencia, así que Celina Cuevas, pues tienes algún comentario, alguna expresión, alguna reacción sobre lo que hemos hablado de la despenalización. Celina, chequéate ver que no estemos en mute, que ya me ha pasado. Ahora sí, ahora Celina, ahora sí está. Ok. Pues mira, te voy a comentar algo. A mí los followers o la gente que me sigue me escribe, ¿verdad? Y los otros días me escribió una persona que es maestra en la escuela pública, que tuvo un accidente y estuvo usando muchos medicamentos y opioides y pues quería ver cómo podía romper al uso, ¿verdad?, de los opioides, y empezó a usar cannabis. Y desde que empezó a usar cannabis empezó a sentirse mejor. Entonces alguien le dijo que lo dijera en la escuela.
¿Y qué pasó? Que en la escuela se formó un revolú, la citaron y le dijeron, o vuelves a tus medicamentos anteriores o tienes que renunciar y seguir con el cannabis. O sea, mira hasta dónde llega el punto, ¿verdad? De criminalizar, vamos a hablarlo así entonces, ¿verdad? Y hacer a alguien que está cometiendo un crimen cuando pues las contradicciones de que pues tenemos el cannabis medicinal, ¿verdad? Legal. Dígale que aquí hay varios abogados dispuestos a representarla, perdóneme la interrupción. Bueno, si me dicen que sí, imagínate, claro, y ella me dice que consultó con abogados, pero lo que pasa también aquí es que no hay mucho abogado que se especialice en el cannabis. ¿Entiendes? Que también es esto, pero después me lo dicen por si acaso ya yo poder decir, yo tengo aquí. Sí. No, al punto que trae Selena es bien importante porque entonces ahora es bien importante entender que el cannabis no es una condición médica. El cannabis lo que atiende es los efectos de una condición. Al punto, y cuando el punto que trae Selena me lo han traído en el pasado en entrevista, a nadie cuando alguien se hace un root canal y le da un medicamento para el dolor agudo, cuando le sacan una muela y le matan el nervio de la muela, el patrono no le cuestiona cuál es el medicamento que está tomando el paciente para evitar el dolor de muela. ¿Por qué tenemos que juzgar entonces cuál es la diferencia entre una morfina, un fentanil con el cannabis? La diferencia es que no lo hay. Así que no sea un prejuicio que hemos cultivado a través ¿verdad? De toda esta historia, porque usualmente se tiende a pensar que cannabis es narcotráfico, cannabis es tiroteo. Y hay que hacer esa distinción y romper con esos estigmas que hemos tenido, ¿verdad? Que hemos estado viviendo con ellos. Y sin embargo, fíjate, yo te voy a hacer un comentario. Cuando comenzó la pandemia que hicieron el lockdown, la industria del cannabis y el licenciado Rivera que está aquí, la industria del cannabis no se quitó, estuvo manufacturando, estuvo cultivando, estuvo produciendo, estuvo vendiendo, los bartenders estuvieron ahí, los dispensarios abiertos y no dejó de trabajar. ¿Sabes cuánta gente había con ansiedad, con depresión, sufriendo todo, digo, aparte de las problemáticas que había, pero también entonces el lockdown le añadía ese otro elemento adicional? Y cómo el cannabis estuvo ahí apoyando a todos los pacientes que se recrudecieron sus condiciones por todo este ambiente que estaba pasando. Así que pues para mí eso es un shout out porque realmente me siento bien orgullosa. Yo soy paciente, pero yo soy parte de la industria y yo me siento bien orgullosa en ese sentido de eso, ¿no? Y mi otro comentario es, y esto lo digo y lo digo desde el saque, tenemos que, a lo mejor algún comité o algo, a veces los comités se vuelven bien burocráticos, pero sería bueno que tuviésemos algún tipo de comité o grupo que empiece a cabildear y a gestionar la aprobación de proyectos de incentivos para la industria y que podamos empezar desde ahora, que están bien frescos y están locos ¿verdad? Por probar que son capaces y de hacer leyes y eso, y que podamos capitalizar eso para entonces seguir fortaleciendo la industria del cannabis. ¿No? Al punto que trae Selena, nota aclaratoria que una de las personas que está participando en el foro me dice, Mario, ¿dónde hago preguntas? Bien importante, las preguntas las estamos canalizando a través de la plataforma, así que bien importante que para que ninguna pregunta se quede sin atender, que la escriban ahí. Otra cosa importante, y es el punto que trae Selena, en estos momentos de cambio, donde hay una legislatura nueva, creo que es el momento adecuado para que los empresarios de la industria del cannabis se expresen, al igual que la Asociación de Detallistas, MIDA, industriales, pues también, no tan solo la Cámara de Comercio, sino también asociaciones como la que dirige el licenciado José Rivera, pues yo sé que van a estar trabajando con esto. Es cómo esa legislación fluye basado con la experiencia de Puerto Rico. Antes no conocíamos lo que es esto. Ahora sí tenemos experiencias concretas de lo que está pasando en Puerto Rico. Otra cosa importante es que el cannabis alivia los síntomas de condiciones. Así que es muy importante que tengamos eso claro. El cannabis no es la cura contra el cáncer, no es la cura del Alzheimer, pero sí ha mejorado sobre los síntomas
y ha tenido unos estudios, ¿verdad? Que no soy el médico y clínico, pero ha tenido una mejoría en ciertos síntomas y retrasar ciertos procesos. Así que es muy importante que tengamos eso claro, de que en un momento dado, pues se pintaba como que el cannabis era la cura de todos los males, y no necesariamente es eso. Pero sí ha demostrado que tiene unos alivios y tiene una mejora en los tratamientos de pacientes. Bien, así que, Serena, yo sé que cuando acabemos este foro, pues conversamos sobre esa representación legal, que yo sé que hay compañeros que estarán dispuestos a Por llevarla. favor, sí, qué chévere. Así que, Juan Alicea, su turno. Con relación a lo que estaba hablando la señorita aquí, yo conocí un caso de una veterana que tuvo que ir al hospital a hacerse una operación y era paciente de cannabis. Dos veteranos. Cuando eres paciente de cannabis ya certificado, tú tienes que dejarle saber al veterano que tú eres paciente para que te puedan empezar a disminuir los medicamentos, los miligramos de tu medicamento para que no vaya a tener ningún problema. Ahora, cuando tú estás en el hospital, que está, posiblemente te tenga que quedar una semana, semana y media, etcétera, ¿qué medicamentos te van a dar? No te pueden dar los medicamentos tradicionales porque ya tú estás utilizando cannabis medicinal. Ahí tiene que haber un cambio. Ahí tiene que haber algo que se tiene que hacer. Porque en los Estados Unidos, en Massachusetts, hubo un programa y todavía está vigente que le están dando la terapia de cannabis en el hospital de Massachusetts de VA. Se puede hacer allá, se puede hacer aquí. Otra cosa también, Puerto Rico se encuentra en una sombrilla que cubre Florida. Florida, todo lo que ocurre en Florida con relación de veteranos, hospitales, etcétera, cubre a Puerto Rico. Yo fui invitado para el 17, más o menos para el 18, a Miami VA a dar una conferencia para el PTSD Awareness. Fui invitado allá. Aquí se hizo en el 2019, que se hizo PT Awareness en El Morro, propiedad federal. No se puede hacer ningún tipo de actividad en terreno federal, ni sea hospital, morro, etcétera. No se puede hacer nada, pero lo hicieron. Entonces, ¿por qué se puede hacer aquí en ese momento que fue en el 2019 en el morro? Estaba invitado varios dispensarios, de hecho estaba Crónica también. Se puede hacer aquí entonces. ¿Sabes? Si me invitaron allá para hablar en la conferencia de PTSD Awareness Day, se puede hacer aquí también entonces en Puerto Rico. Hay muchas cosas que se están olvidando del veterano aquí, como que el veterano no tiene el reconocimiento que se necesita como en los Estados Unidos. Ahora mismo hay veteranos aquí que quieren intentar a empezar a utilizar cannabis, pero como vuelvo y te digo, no tienen la información correcta. Veterano no se lo está dando tampoco. Y el único método que se puede hacer para que el veterano tenga la educación correcta es que el gobierno de aquí y el gobierno federal hagan una campaña de educación para que el veterano entienda lo que es el cannabis. Porque muchos de ellos tienen miedo por preguntar por miedo de que le quiten los beneficios. Y hay una directiva que salió que dice bien claro que todo veterano que está certificado no te pueden quitar los beneficios ni nada que tenga que ver con los beneficios de veterano, ni tu pensión, ni tus servicios médicos. Y eso está vigente. Pero los veteranos, muchos de ellos no lo saben porque el veterano se lo dice. Muchas gracias, eso es importante tenerlo en consideración. Para cerrar el tema de lo que el uso recreacional de cannabis y la despenalización, José, te toca el turno de cierre de esos dos temas, así que cerraremos y el próximo tema que vamos a pasar son los aspectos laborales. Así que, José. Bueno, pues yo simplemente quería, ¿verdad?, hacer un comentario. Iba a tocar un poco sobre el asunto del tema laboral, pero ya que es el próximo tema, lo dejaré para el próximo tema. Definitivamente, esta nueva composición de los nuevos líderes que aspiran, ¿verdad?, a liderar los destinos de este país. Me refiero específicamente a los miembros de la Asamblea Legislativa y a la nueva administración. Creo que deben, obviamente, tomarnos en consideración las personas que están involucradas en la industria del cannabis medicinal. Sobrepasamos los 200.000 personas. Nada más hay 150.000 pacientes activos. Eso sin contar a sus familiares, sin contar a todas las personas que trabajan dentro de la industria y aquellos que se benefician de la industria en trabajo ya directa o indirectamente. Así que estamos hablando sobre 200.000 personas.
que tienen que ver directamente con la industria del cannabis en Puerto Rico. Así que es importante que nos tomen en consideración y que a la hora de legislar, cuando vayan a hacer cambios, reestructuraciones, que tomen en consideración a los pacientes de cannabis, no solo a las protecciones laborales o a los veteranos, tomen a todos los elementos que componen la industria del cannabis. Y debemos comenzar por el proceso, obviamente, de la descriminalización, las protecciones laborales y eventualmente una legislación que nos permita el uso adulto del cannabis para de esa manera dar una opción más saludable a aquellas personas que quieran buscar un método natural para recreacionarse sin necesidad de entrar en los lugares tradicionales donde usualmente la gente va a recreacionarse, que puede ser una barra, tomarse una botella de vino, que tengan la alternativa de consumir este producto que es natural y que ciertamente no es dañino para su salud. Así Muchas gracias, José. Vamos a arrancar con...